Continúa Miradas y vamos a ir de manera concreta, por favor, con mis invitados, que hemos hablado del Estado plurinacional en diferentes ámbitos que quedaron algo vagos, hay que reconocerlo. Pero vamos, decía algo importante el doctor Julio Beizaga, la consulta para usted, señor Freddy. ¿Qué pasó con el proceso autonómico? La autonomía nos va a ayudar a consolidar más el Estado plurinacional. En la oposición faltó voluntad política de manera concreta. Y en el oficialismo, ¿qué pasa en los mandos medios? Bueno, el proceso autonómico hay que tomarlo como un proceso. No es que de la noche a la mañana se realiza, sino que es un proceso que va a tener también sus haceres, sus deshaceres, sus nuevos haceres. Entonces, también tienen que pasar por un proceso legal. Varias gobernaciones, como la nuestra de Cochabamba, ya está en el Tribunal Constitucional, esto tiene que pasar por un referéndum. Y una vez que ya se tengan estos estatutos autonómicos aprobados o las cartas orgánicas, obviamente ya va a haber, digamos, una estructura, ya va a haber, digamos, una expectativa para poder, digamos, asumir ya las responsabilidades y competencias, ¿no?, de forma ya real. Entonces, este es un proceso que se está dando, es muy importante, pero hay que dejarlo al tiempo. En cuanto si ha habido, digamos, alguna obstaculización, algo por el estilo, por parte del gobierno, algunos mandos medios, entiendo que no es así porque, en definitiva, esta situación corresponde, digamos, más que todo a la sociedad misma y además a la experiencia que recién se está teniendo también en este proceso. Y obviamente es un aprendizaje a diario, con el cotidiano, que nosotros vamos a poder implementar nuestras autonomías. Y de hecho hay algunas cosas que nosotros estamos ya realizando, es que tenemos que procurar, digamos, que estas autonomías básicamente vayan en favor del pueblo. Cortito. El tema autonómico, a ver, yo he visto de cerca, ¿no? El Ministerio de Autonomías los ha subalternizado las iniciativas que podían tener a nivel de los municipios. Ahora, ¿por qué se produjo eso? Porque también los líderes políticos, sociales de las comunidades, de los municipios, no estaban adecuadamente preparados para encarar este proceso, ¿no?, para elaborar sus cartas orgánicas de manera participativa. Hasta las consultoras, o los quienes han ayudado a este proceso, siempre estaban con la mirada, ¿qué dirá el ministerio, qué dirá el gobierno? Un poco nos hemos acostumbrado a ver, si de arriba nos aprueban, luz verde, caminamos. No hay el visto bueno, un poco estamos en dificultad. Entonces yo creo que ha faltado un poco de autonomía también, una responsabilidad de los actores sociales y políticos para empujar. Yo creo que en esa dimensión asumo que es un aprendizaje cotidiano para construir, primero conciencialmente, y asumamos también la responsabilidad de construir este Estado autonómico. Vamos ahora de manera rápida también a ver el sector punto de vista. Hemos entrevistado a Fernando Mayorga con su posición sobre el Estado plurinacional. Un puesto que estratégicamente está apostando a recuperar ciertos elementos de la dinámica histórica y plantear metas cuyos resultados tienen que ser cuantificados. Es importante tener presente que de los 13 pilares de la agenda patriótica hay 3 en particular que son relevantes y que tienen que ver con la reducción o eliminación de la extrema pobreza, el acceso universal a los servicios básicos y la seguridad alimentaria. Estamos viviendo un esquema político caracterizado por la presencia de un partido predominante, y esto se traduce en un fuerte decisionismo presidencial, puesto que el partido de gobierno controla los resortes del poder en sus distintos niveles. Sin embargo, el Estado es débil, aunque el gobierno sea fuerte, y varias de las decisiones que ha querido o que en su momento tomó el gobierno han tenido que ser revisadas o revertidas.
De manera concreta decía, existen aspectos positivos como el tema de la agenda patriótica, pero existe una subordinación de las entidades por la concentración del poder que tiene el MAS. Y eso nos lleva, lo decía Fernando Mayorga, a un fuerte decisionismo presidencial que lleva a un Estado débil y a un gobierno fuerte. Inicie con usted. Es un tema central, ¿no? La Constitución consagra un principio que es separación de funciones. Pero todos los partidos, en función de gobierno, o todo sistema político, siempre aspiraban a ejercer el poder, no solamente el gobierno, ¿Y qué que es es el poder, diferente, digamos? porque si no, no tiene sentido también. Este es un atributo esencial de la política. Sin embargo, si pudiéramos respetar ámbitos, porque hay 4 principios en la Constitución: la independencia, la coordinación, colaboración, separación de funciones, que son atributos esenciales al funcionamiento de los órganos públicos, de estos 4 que estamos hablando, ¿no? Legislativo, ejecutivo, judicial, electoral. El barón de Montesquieu decía hace muchos siglos, pero que es el que sistematizó esta clásica división de poderes, la separación de funciones. Cuando se concentran demasiado las decisiones en una persona, un presidente, un monarca o una institución, no hay garantías políticas. Este es un problema serio. Yo creo que nos falta una cultura democrática para respetar ámbitos. No quisiera pensar, por ejemplo, que lo que antes se decía, el legislativo es el primer poder del Estado, solo en la medida en que tenga autonomía, independencia y personalidad, o se convierte en el patio trasero del Ejecutivo. Entonces, lo que se ve actualmente, el ejercicio del poder es la tendencia de centralizar demasiado las decisiones, y eso fortalece al presidente indudablemente y debilita los órganos. Creo que este es un tema que hay que trabajar. En democracia es posible construir los ámbitos, ¿no?, de respeto, de consideración. Hoy, producto de eso, el órgano judicial está en una crisis que va a ser difícil superarlo, pero creo que es una agenda también pendiente. Permítame darle la palabra, sí, concreto también. Bueno, me gusta el criterio de Fernando Mayorga. Entiendo que uno de los puntos muy a reflexión precisamente es el Estado, porque se parte del criterio de que a veces el Estado invade lo público, invade la sociedad civil, y más bien lo que nosotros buscamos es que la sociedad civil se fortalezca, de que ellos tengan una representación directa en los mandos decisionales y las políticas públicas. Entonces, de hecho, esto es un debate, es una fuerte discusión, por ejemplo, si el MAS es o no es partido. Hasta ahora es un movimiento de movimientos en las que las organizaciones sociales tienen su representación directa, ya sean choferes, ya sean comerciantes, en la Asamblea Plurinacional, en el mismo Estado. Pero cuando se dice, por ejemplo, que se tiene un gobierno fuerte, hay que analizar esto, que precisamente cuando se dan estos procesos revolucionarios, estas profundas crisis y estas construcciones de nuevos paradigmas, efectivamente existe una mayoría de la población, una mayoría que piensa y se pone de acuerdo cómo salir de la crisis y cómo apostar a su futuro. Entonces, esto no se lo puede tomar como autoritario, no se lo puede tomar como que existe una persona que solo está diciendo. Es un proceso que seguramente va a llegar a algún momento de estabilización y seguramente de otro tipo de institucionalidad, pero esto será futuro. Y en cuanto a lo que dice de Montesquieu, también está en crisis. Montesquieu era partidario de la monarquía, ¿no?, aunque es republicana, pero una monarquía de esa naturaleza, y eso de la división de poderes tampoco existe. Hay ese cambio en la constitución política del Estado, ya no se dice poderes, porque el poder reside en el pueblo, son órganos, ¿no? Son órganos. Vamos a una pausa de miradas, quédese con nosotros, tenemos todavía un bloque más.